sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Un podcast de Leyendo. Hola, soy Doris y estoy con mis amigas leyentes, Adriana y Pamela. Hola, soy Adriana, bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Pamela. El día de hoy les traemos un capítulo que personalmente me emociona mucho. Hoy les vamos a hablar de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, les quiero platicar un poquito sobre qué es esta literatura. La literatura infantil y juvenil es aquella literatura que es creada especialmente para niños y jóvenes, con lenguaje y con situaciones comprensibles para ellos. Se puede dividir en 4 categorías: de 0 a 3 años, que son los libros que solo tienen imágenes o dibujos; de 3 a 6 años, que es la que tiene dibujos más texto; y la de 6 a 11 años, que ya son pocas imágenes y más texto; y la de adolescentes, que ya es texto, nada más. Eso son lo que se puede, las categorías en las que podemos decir. En esta literatura también hay géneros literarios como cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, hasta distopías. Y bueno, algunos de los beneficios que podamos tener para los niños que lean desde que son pequeños, pues son muchos, pero los más importantes podríamos decir que les ayuda a desarrollar su creatividad y les ayuda a tener más habilidades en el lenguaje, que aprendan desde chiquitos la ortografía y a expresarse un poquito más. En este capítulo les vamos a hablar de un autor mexicano y de 2 escritoras inglesas. Bueno, vamos a empezar con Adri. Bueno, yo hoy voy a hablar de un autor mexicano llamado Jaime Alfonso Sandoval. Él nació en 1972 aquí en México, o sea que tiene 50 o casi 50, porque no sé exactamente qué día nació, así, en la flor de la juventud. Bueno, él es escritor y además es guionista de televisión. Trabajó mucho tiempo en Canal 11 Niños y también en el Canal 22. Entonces tiene como mucho tiempo trabajando como para niños y jóvenes. Él se ha especializado principalmente en literatura infantil y juvenil. Su primera novela la publicó en 1997 y se llama El Club de la Salamandra. Tiene varios premios: Premio Novela Juvenil Fenal Norma, el primer premio de cuento de ciencias para niños con el texto Aldo y el celular maravilloso, convocado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Digo, esto entre otros, ¿no? Tiene varios premios, sobre todo como de literatura infantil. Uh-huh. Y bueno, yo de él lo descubrí realmente hace poco. Tendrá como, 6, 8 meses que lo descubrí. Fui un día a la librería y compré libros para mis hijos, y entre ellos escogí Campamento Miedo, para mi hijo mayor, que tiene 11 años. Bueno, se lo leyó en 3 días y yo me lo leí en un día, pero que me quedé hasta las 2:30 de la mañana porque no lo podía soltar. ¿En serio lo leíste en un día? Te lo juro, lo empecé a leer, a las 8 de la noche y terminé como a las 2 de la mañana, pero porque yo dije, necesito saber qué va a pasar. O sea, sí, Wow. Pues son libros de misterio, suspenso, terrorcito. A mí sí me dio miedito. Es una distopía también para niños, sobre todo la segunda parte, que se llama Ciudad Miedo. Es una bilogía y pues trata básicamente de el Campamento Miedo. Es la historia de Dino y Rina, unos niños que los llevan al campamento del amor, pero el campamento del amor... A mí me encanta eso, el campamento del amor. Son unas siglas que no lo encuentro ahorita, pero tiene un significado. Ajá. La historia de Campamento Miedo, que es la primera parte, pues es la historia de estos 2 chicos que les comenté, Dino y Rina, que llegan a este campamento que es para reformar a niños que se portan mal. Y bueno, pasan un montón de sucesos extraños, aventuras, y tiene un final completamente inesperado. La verdad... Completísimamente. Yo lo quiero leer. Yo como adulto... mandar a unas niñas al campamento. Yo como adulto, de verdad, no lo vi venir. O sea, no pensé que eso era lo que estaba pasando.
Mi hijo se lo devoró y me suplicó que le compraran la segunda parte, y la segunda parte no había salido para el momento en que yo compré Campamento Miedo. Ajá, cuando lo terminamos. Entonces, creo que en diciembre salió la segunda parte y Ciudad bueno, Miedo, sí. Ajá, literal corrimos a comprarlo y bueno, mi hijo también se lo leyó en un par de días, le gustó muchísimo. A mí... Que yo le pregunté y me dijo que le había gustado más Ciudad Miedo que Campamento Miedo. ¡Ay, qué padre! Sí, me dijo eso. A mí me gustó más el primero, pero creo que por la sorpresa. Ah, ok. O sea, por la sorpresa del final, que no te que de esperas verdad- jamás. Correcto. Jamás Entonces, lo ves venir. Y yo le quiero compartir algo a nuestra audiencia. Nosotras vivimos en Cancún y Campamento Miedo y Ciudad Miedo están ilustrados por un cancunense, David Espinosa, el Di. sí es cierto, es verdad. Y son súper padres las ilustraciones. A mí Sí, me sí, gustaron me mucho. gusta mucho. El libro, bueno, como les comento, es un libro de suspenso. Lo puedes encontrar en cualquier librería y en digital, pero es una mezcla de thriller, terror, distopía. Creo que te atrapa desde el principio. La segunda parte No también. sé si desde el principio, a mí hasta el capítulo 5 me atrapó. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, a mí sí desde el principio Fue tu prueba de fe. Los primeros 4 Oye, capítulos. ahí sí pasé mi prueba de fe. me llamó mucho la atención. Este autor además no es muy conocido, o sea, o por lo menos yo no lo conocía, pero la verdad es que sí tiene muchos libros publicados. Muchos de sus libros están publicados en la editorial El Barco de Vapor Azul, que son libros infantiles que de hecho están... también sí. muchos están, los compras como en estos paquetes escolares de los que mandan a leer en primero, Sí, fue segundo y justo como tercer yo llegué grado. a la literatura infantil especializada cuando en la escuela nos pidieron libros de la SM, del Barco de Vapor. Ajá. Está padrísima esa editorial porque tiene libros especializados dependiendo la edad de los niños, tiene como 5 categorías y está muy Sí, padre. SM es la editorial, ¿no? Barco de Vapor es la colección. Ujú. Ah, no Sí. estoy segura, bueno, sí. La verdad es que, bueno, a mí me gustaron mucho estos dos libros porque es el tipo de libro que a mí me gusta leer, o sea, de suspenso, de misterio, ciencia ficción. No, sí está padrísimo, la verdad. Y entonces como que encontrar uno que pudiera compartir con mi hijo fue como Platicar, súper... hacer el feedback juntos está padrísimo. Y él estaba como muy emocionado de que a mí me hubiese gustado tanto, ¿no? Ay, qué Entonces, la verdad es que fue como una súper experiencia leerlo. Quería compartirlo con ustedes porque yo no lo conocía al autor antes de estos dos libros, aunque tiene una trilogía que pronto va a ser una tetralogía, porque que me parece que el cuarto libro va a salir este año, que se llama Mundo Umbrío, que sí es muy famosa y reconocida sobre todo entre los adolescentes. Y otra cosa que me gusta mucho de él es que todas sus historias se desarrollan en México. Sí. O sea, ¿En el país o en la Ciudad de en México? la Ciudad de México. Bueno, por lo menos las que yo... Bueno, Campamento Miedo es como que decir bueno, en un pueblito. pero ¿no? es que Algo, los ¿no? pueblos Como son que afuera de la sí, ciudad. Valle Seco, Ajá. no sé qué, Cayosal, o sea, no especifican en dónde, pero ahí es por un tema de la historia que tienen esos nombres. Pero bueno, tiene un libro que se llama Mexicoland, que se desarrolla en un parque de ¿Es diversiones. infantil? Es juvenil. Ah, juvenil. Que se desarrolla también en un parque de diversiones y también, según entiendo, es de ciencia ficción. Y esta próxima tetralogía de Mundo Umbrío es también en la Ciudad de México. Entonces, creo que tiene mucho valor que puedas leer un buen libro ambientado en México, Sí, y que claro. puedas tú como lector joven identificar el ambiente donde te están contando la historia, ¿no? Porque uno como adulto lo disfruta, pero creo que como niño, bueno, como adolescentito o Adolescentito. Ajá, no. Creo que como adolescente o joven puedes crear un vínculo con la lectura, con lo que estás leyendo, y esas son las cosas que hacen que la gente siga leyendo. Entonces yo creo Exacto. que eso es algo que yo le admiro mucho a este autor y que creo que es importante hacerlo. Como esta cosa, uno siempre lee libros en Nueva York, en Londres, ¿no? Como que las historias están en sitio, y como que estas historias ambientadas para niños, para jóvenes en la Ciudad de México o en México, me parece como muy valioso. Sí, muy Entonces, valioso. bueno, Yo leí Campamento Miedo también y me gustó mucho. Estoy pendiente para leer Ciudad Miedo. Ah, pues te lo presto cuando quieras.
Yo les traigo la serie Los Atrevidos de Elsa Punset. Elsa Punset nació en Londres por circunstancias de la vida, pero es de origen español. Sus papás son españoles y su papá es una figura muy reconocida en España en la época de la transición de la dictadura a la democracia. Su papá es Eduard Punset. Ella tiene estudios en filosofía y periodismo y ha trabajado mucho en talleres y libros de desarrollo emocional, no solo de niños, sino también de adultos. Esta serie de libros, orientada a niños mayores de 4 años, se llama Los Atrevidos, y cada uno de estos cuentos está orientado como a trabajar una emoción: el miedo, la autoestima, la alegría, la tristeza. Y el hilo conductor que ella plantea es que los niños van a trabajar en la Olimpiada de las Emociones. Y dice que no existe, en el cuento les plantea que no existe un desafío más grande que mejorarse a uno mismo. Y creo que eso es constante desde niño hasta adulto, pero me parece muy valioso que ellos lo aprendan desde niños. Sí, claro. El libro tiene una estructura muy clara, se desarrolla el cuento y al final tiene recursos para los papás. Bueno, a mí que me encantan los datos, habla, por ejemplo, de qué se espera. ¿Trae como estadísticas o como que qué son los recursos? Los recursos, habla del taller de las emociones. Por ejemplo, en el de los celos, responde unas preguntas. ¿Qué son los celos? ¿Qué diferencia hay entre celos y envidia? ¿Por qué existen los celos? También da consejos para ayudar a los niños a gestionar los celos, una caja de estrategias, y la información o los datos son esta sección de ¿sabías qué? Y, por ejemplo, razones por las cuales pueden haber celos. Celos por un nuevo bebé en la familia, celos por una nueva pareja, por un hermano o hermana mayor. Entonces, todo ese es material como de apoyo para que tú, a la par de la lectura del cuento, vayas trabajando en esa emoción con tu hijo. ¿Qué dijiste que estudió la autora? Filosofía y periodismo. O sea, tiene estudios en filosofía y estudios en periodismo. No sé muy bien, no les traje el dato, pero sí estudió en la universidad tal, la carrera en periodismo. Pero por lo que dices que viene al final, los recursos que vienen. Bueno, también trae citas de dónde lo saca, o sea, no son de su autoría, ¿no? Okay. Según la universidad tal y tal y tal, de 4 a 6 años puedes esperar que los niños tengan miedo a esto, ¿no? Como que esperar en cada rango de edad. Sí, no la conocía. Yo tampoco los conocía. Yo llegué a ella porque en un círculo de lectura alguien recomendó un libro como de desarrollo personal para adultos de ella. Creo que La mochila de las pequeñas cosas, el libro de las pequeñas cosas, y ella era la autora. Entonces, una vez en una visita a la librería me llamó la atención que tuviera cuentos para niños. Y realmente también está como muy amigable para un niño que está aprendiendo a leer, porque el tamaño de letra es grande, el lenguaje es claro, sí. Hace distinciones en la edición impresa como en formatos de letra para que ellos puedan leer más fácil. Sí, como yo. el mensaje importante, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, ahora continuamos con Pam. Bueno, yo hoy les voy a hablar de una colección de libros de la autora Harriet Muncaster, y esta colección de libros es de Isadora Munn. Pero antes les quiero platicar un poquito de cómo llegamos a esta colección de libros con mis hijas. Y bueno, mi hija mayor tenía una colección de libros que no era mi hija la menor, de 7 años, vio que ella compraba libros como de lo mismo, pero diferentes, y me dijo, porque yo no tengo, y un buen día fuimos a Gandhi, y de hecho ella como que estaba viendo que hubiera varios libros como de lo mismo. Que fuera una colección. Exacto, que fuera una colección, y ahí fue que llegamos a Isadora Munn, y bueno, todo un fenómeno. Lo descubrimos el año pasado, y bueno, por circunstancias mi hija tenía que estar en cama, y pues a mí me sorprendió porque me decía, ¿me compras un libro? Y yo sí, y luego a los 5 días, ¿me compras otro libro? Y yo sí, y luego otra vez otro y otro y otro, y cuando volteé a ver ya teníamos 10 libros de Isadora Munn. Entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿de qué se tratan? Vamos a leerlo. Y bueno, los libros de Isadora Munn, como ya les dije, la autora es Harriet Muncaster. Ella nació en Arabia Saudita, pero al año y medio se mudó a Londres. Ella es súper joven, tiene 34 años,
y estudió una carrera que se llama Ilustración de Libros Infantiles en la Escuela de Arte de Cambridge. O sea, es súper especializada. Entonces ella escribe e ilustra sus libros. Es especialista y sus libros son preciosos porque sus libros son de papel bond regular, pero tienen color rosita, que le encanta a las niñas, negro y blanco. Entonces hace como esa magia en sus libros. Ella ha vendido más de 2 millones de libros de Isadora Moon y han sido traducidos a 29 idiomas. O sea, está ahorita en un boom Isadora Moon. Esta colección de libros tiene 15 libros hasta el momento, o sea que todavía me falta mucho. O sea que te faltan 5. Exactamente. Bueno, les quiero platicar de qué se trata Isadora Moon. Isadora Moon es una niña que su papá es vampiro y su mamá es hada y viven en el mundo humano. Entonces, los libros, la colección de libros habla de cómo hace Isadora Moon para adaptarse a vivir al mundo humano. Tiene diferentes situaciones, como cuando va a la escuela, cuando tiene una fiesta de cumpleaños, cuando va de viaje, de que es así como de o viajamos como vampiros, o viajamos como hadas, o viajamos como humanos. Pero el mensaje principal de estos libros, que es por lo que yo se los quiero recomendar, y por lo que me gustó que mis hijas lo leyeran, porque de hecho hasta mi hija de 10 años ya está enganchada con Isadora Moon, es que el mensaje principal es aceptarse y aceptar a los demás como son. Entonces, es como un mensaje para mí muy importante que mis hijas tengan claros, porque ahí Isadora Moon pasa como muchas situaciones donde dice, pues ella básicamente quiere actuar como humana, porque es como donde está y sus amigos son humanos y todo, pero pues en el camino se va encontrando que se tiene que aceptar y aceptar que tiene mitad vampiro y mitad hada. Entonces, yo se los recomiendo para niños desde los 5 años. No sé, mi hija tiene 10 y los está disfrutando, a lo mejor hasta los 11 años puede ser que les guste. A mí me han gustado. Ay, ya me dieron ganas de leerlo. Y sobre todo ahora que hay como tanto movimiento migratorio, como que antes, hace tal vez 30 años, crecías en un lugar y allá te desarrollabas con las mismas personas de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cada vez hay más movimiento por diversas circunstancias. Y qué importante es esto, ¿no? De que de dónde soy. Yo lo viví mucho creciendo en Cancún, ¿no? ¿De dónde soy? ¿De aquí o de allá? Pero cuando te vas a otro lugar, pues qué importante aceptar que hay una parte que viene de acá, otra de allá, pero tú estás en otro lugar, ¿no? Exactamente. Muy bien. No sé si Adri lo has leído. No, yo le compré uno a mi hija, a la chiquita, pero todavía no logro que se enganche con la lectura, entonces bueno, estamos trabajando en eso, pero yo no alcancé a leerlo, empecé a leerlo con ella y no terminé. Sí vi que era una hada, o sea, hija de una hada y de un vampiro, pero ya no le seguí, le voy a dar ahí una segunda vuelta a ver. Yo lo que creo aquí es que lo más importante es encontrar qué es lo que le gusta a tu hijo leer. Sí, definitivamente. Y dejarlo que lea eso, porque lo que hemos hablado, la oportunidad lo que hemos hablado como adultos, ¿no? Con los círculos, no forzar a leerte un libro que no te gusta, a lo largo lo que va a generar es rechazo a la lectura. Y nosotros lo que queremos es que la gente lea lo que sea, lo que lea. Entonces sí es importante que si ves que es un niño fantasioso, que le gustan los universos mágicos, pues acércale ese tipo de libros. Si es un niño más práctico, a lo mejor le pueden gustar los manuales de algo, o historias de arquitectos o del espacio, ¿no? Entonces creo que más bien es como si tú eres papá, tutor, maestro o guía de algún niño y lo conoces, pues acércale un libro que creas, va uno probando, ¿no? Bueno, que pueda ser cercano a sus intereses. Depende de la edad que tenga, obviamente. Cuando están más chiquitos, o sea, evidentemente. Sí, pero lo más importante, si tú eres un padre de familia y quieres que tu hijo lea, para mí lo más importante es que te vean leer. Porque yo tengo 2 hijas, una de 6 años y otra de 3. Obvio, la de 3 no lee, pero ya vamos en el coche. Bueno, mientras llegamos voy a leer. Y agarra su librito, porque me ve leer. Claro, entonces, pero pues sí lee, se hace las historias y todo. Sí, se hace las historias, pero ya lo ven como algo natural, como algo más para disfrutar. Cercano. Ese es el mejor consejo. Sí, totalmente. Sí, pero sí, también es importante ya saber qué les gusta, o sea, como encontrar su género favorito. Es que creo que sí es importante porque
si es un tema que no les interesa, van a terminar yéndose a jugar, a correr, a la pelota, al videojuego, lo que sea. Y está bien, todo eso está bien. Pero si quieres acercarlo a la lectura, pues busca algo. Yo ahí sí quisiera hacer un llamado a las autoridades escolares, porque justo hace poco me pasó, mi hija tiene 10 años y la pusieron a leer libros clásicos. Y la verdad es que, o sea, lo que dice Adri es súper cierto. O sea, esos a veces siento que los aleja a los niños. Cuando lees algo que no te interesa, que no te atrapa, que no te llama la atención, que no está simplemente escrito para niños, porque a veces a uno hasta de adulto le cuesta trabajo leer un clásico, que pongan a un niño a leer cosas que no son para su edad, además, y puede ser muy clásico. Pero si no es un libro que es atractivo, el niño no lo va a leer o lo va a leer obligado y al siguiente libro no lo va a querer leer. Entonces, el clásico, si le fomentas la lectura y si el niño descubre disfrutar leer, eventualmente va a llegar ese clásico y eventualmente lo va a leer si quiere. Pero por eso, así, hablando de los libros del barco de vapor... Creo que en su mayoría están muy bien porque a mí son me libros, encantan por el vocabulario que manejan. Son libros de temas incluso graciosos, cercanos, que les dan risa, del que el pie que no se quiere bañar. El genio pirata de Jaime Alfonso Sandoval, que nos encanta a nosotras. Hay otro que a Lorenzo que a mi hijo mayor le encantó, que es el Club de los Raros. A mí yo estaba a punto de hablar de ese libro del Club de los Raros, porque justo la historia del autor... Jordi Sierra, ¿no? Sí, porque el autor trae una muy buena historia personal y me gustó mucho ese libro. Entonces hay libros muy buenos infantiles que es donde yo me pregunto, ¿por qué ponen a un niño de 10 años a leer un clásico? Sí, entonces, que no están ahí todavía. Y la verdad es que lo que queremos es que lean y que desarrollen la capacidad de pensamiento crítico. Y para eso no necesitan un clásico. Exactamente. Oigan, y yo quisiera ir cerrando con una cita del amor literario de Pam, Guillermo Arriaga. Una cita del Salvaje acerca de los libros en casa. Mis padres los consideraban pertrechos de guerra, no inanes artículos de lujo. Mi hermano y yo quedamos contagiados por la glotonería cultural de mis padres. Leer, leer, leer. Esa es la cita del libro, pero antes... En la novela dice que había libros por todas partes, en la sala, en el baño, no eran artículos de lujo, era parte de su vida cotidiana. Totalmente, y sí, como decía Doris, o sea, Pam lo ha dicho muchas veces, que el ejemplo arrastra, y sí, tú quieres que tus hijos lean, te tienen que ver leyendo. Totalmente. A ti o a tu pareja o a alguien de la casa, o sea, alguien que sea cercano a ellos para que se les haga natural, cercano y atractivo, ¿no? Exactamente. Y resumiendo el capítulo de hoy, Pam nos habló del universo de Isadora Moon de Harriet Muncaster. Doris nos trajo Los atrevidos de Elsa Punset. Y yo les hablé de Campamento y Ciudad Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Leyendo MX, en Instagram, leyendo-. Gracias por escucharnos y no se vayan porque viene una parte muy divertida. Pues que van a salir los niños y va a ser divertido. ¡Ay, sí es cierto! Pues es que no cabe. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, y para el cierre de este episodio tenemos algo muy especial para ustedes. Como hablamos de literatura infantil, el cierre de esta cápsula de ¿qué estamos leyendo? Lo vamos a hacer en compañía de nuestros hijos. Yo estoy aquí con Frida y con Abril, que nos van a decir qué están leyendo. Hola, yo soy Frida. Yo estoy leyendo Ciudad Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Me está gustando mucho porque está muy entretenido y tiene mucho misterio. Y además es la segunda parte de Campamento Miedo de Jaime Alfonso Sandoval. Gracias, síganme en mi Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Leyendo con Frida. Muy bien. ¿Y tú recomiendas este libro para niños mayores de 10 años? Sí.
Y bueno, ahora está con nosotros Abril. Hola, yo soy Abril y yo estoy leyendo Amelia Fan y el baile barbárico. El autor es Laura Ellen Anderson y me está gustando mucho, que tiene muchos otros libros. Ya tengo el 2, que ya lo leí, estoy leyendo el 1, está muy padre. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Adri. Gracias, Pam, Frida y Abril, por compartir con nosotros que están leyendo. Yo soy Adriana y estoy aquí con mi hijo Lorenzo. Hola, soy Lorenzo y estoy leyendo un libro de la serie Wizard, creada por Kobe Bryant, un basquetbolista famoso ya muerto, y escrita por Wesley King, sobre un equipo de básquet de adolescentes que recibe un nuevo entrenador que resulta ser un mago. Acabo de terminar el primer libro, titulado El libro del Rain. La serie son 5 libros y cada uno es desde la perspectiva de uno de los jugadores del equipo. Lo recomiendo porque es un libro con mucha magia y misterio sobre el pasado de los personajes. Lo recomiendo para niños de 9 en adelante, ya que puede ser muy compleja a veces. Muchas gracias, Lorenzo, por compartirnos lo que estás leyendo. Eso fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado y bueno, nos seguimos ahí en las redes sociales. Gracias, bye. Bye. Sobre libros. Un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca Y sin pretensiones. Sobre libros. un podcast de Leyendo.